Hola mis amigos de Estratos, muchísimas gracias por estar acá conectados. Estamos nuevamente para hablar de teatro cubano, eh, para contar la historia, intentar contar la historia del teatro cubano en sus diferentes ámbitos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Sergio Barreiro, radicado en España, director, actor. Para mí es un honor, Sergio, que estés aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro espacio. Muchas gracias a ti, Adonis, por invitarme. Yo, ante todo, quiero ponernos un poco en contexto. Sergio, ¿quién es Sergio Barreiro? ¿Cómo empiezas en el mundo del arte? ¿Y cómo empiezas en el mundo de la docencia en Cuba? Si podemos empezar a ver las imágenes tuyas con los estudiantes mientras vas hablando, sería bueno. Bueno, te cuento. A ver, Sergio Barreiro nació en un pueblito de provincia Habana, que ahora ya ha cambiado de nombre, ahora es Artemisa, creo. Antes era provincia Habana, ahora es Artemisa, que se llama Huira de Melena, muy cerquita de San Antonio de los Baños, donde mi madre ya está jubilada, pero era bioquímica y microbióloga, trabajaba en el Policlínico de Especialidades de San Antonio de los Baños, y mi padre era cantante de la Ópera Nacional de Cuba y fue luego profesor de canto en el ISA y jefe de cátedra de canto en el ISA y todo eso. Y nada, desde que era pequeñito, pues estaban los amigos de mi familia que decían, pues ¿qué va a ser el niño? ¿Artista o científico? Y nada, pudo más la rama artística, y cuando acabé el preuniversitario me presenté a las pruebas de LISA, pasé todas las pruebas, pero había pedido, quería hacer dramaturgia, porque un guajirito del campo que leía Buesa, que leía Dulce María Loinás y que leía el Werther de Goethe, lo que le gustaba era escribir en aquel momento. Y nada, terrible, tuve que haber hecho las pruebas de dramaturgia para entrar a LISA, y no entré ese año. Y lo que sí entré fue al año siguiente en la ENIT. Y empecé primero mi carrera en la ENIT, hice mis 3 años de la ENIT, y luego hice las pruebas de LISA por todas las especialidades, y creo que las aprobé las 4. Cuando aquello había actuación, dirección, teatrología y dramaturgia. Yo te estoy preguntando, aquí estamos viendo fotos con tus diferentes grupos que has tenido como profesor. Te estaba preguntando cómo llegas tú a la docencia. Tú te Pues gradúas, tú te gradúas de la ENIT y de LISA. sí, Háblame un poco de eso y cómo llegas a la docencia artística. Cuando estaba en tercer año de la ENIT, mi profesor fue Juan Arce Saavedra, la persona que me abrió los ojos al mundo del teatro, recientemente falleció el año pasado. Nunca voy a estarlo eternamente agradecido a Arce por sembrar en nosotros la semillita del teatro tal y como hizo en esos años en la ENIT, en 1993. De 1993 a 1996. En el año 95, si no me parece, si no recuerdo mal, 95-96, en ese curso, se abrió otra vez la Escuela Nacional de Arte. O sea, empezaron a entrar estudiantes que terminaban, que hacían la secundaria, que hacían el bachillerato. Allí tenían docencia
tenían docencia, hacían el pre en la escuela, tenían docencia y también las clases de especialidad. Y se abrió otra vez el curso de actuación, porque ya no existía, la ENA empezó como actuación al principio y ya luego apareció la ENIT por esta idea de hacer instructores de arte y mandarlo a las provincias, etcétera, etcétera. Y justo en ese año, en ese curso, se abrió otra vez. Nosotros estamos en tercer año, recuerdo, sí. 95-96. Y creo que estábamos haciendo teatro callejero en ese momento. Y Arce empezó con un grupo de actuación, uno de los primeros grupos de actuación. Y me llamó para ser alumno ayudante. A mí siempre me gustó dirigir, me gustó desde que empecé. Se me dio bien y se me daba bien dirigir actores y hacer... Mira, esta foto es del primer grupo de actuación que heredé de Arce, esa, para mí solito. Está Carlos Enrique Almirante, Yanier Palmero, Danilo, Rafaelito, Hamlet, Martín, Aurora, Giselle. Hay muchos por ahí que perdonar si no los recuerdo a todos ahora mismo, porque está muy pequeñito y ya con la edad uno necesita gafas para ver. Y empecé con ese, primero siendo alumno ayudante, y luego ya me quedé dando clases porque Arce se fue a Campeche, a trabajar en Campeche, y alguien se tenía que quedar con el grupo y me propuso que si yo quería quedarme con su grupo, que esa foto que vimos anteriormente, y nada, ya así empecé. Mira, por ahí vemos a dos invitados que hemos tenido en el programa. Por ahí está Marcela García y Junior sí. García. Fueron también mis alumnos en la ENA, ambos. Está Yanelis también, Yacer. Hay un grupo muy grande, Denis también me parece. ¿Cuántos años estuviste de profesor en la ENA y de profesor en el ISA? A ver, en la ENA estuve desde el 90 y... no me acuerdo. no, creo que fue 98, 99, me parece. 98, 99 hasta el año 2000, enero de 2003, que vine para España y ya. ¿Cuánto? Déjame preguntarte un poco sobre la formación. La formación que reciben los actores en Cuba, en la ENA y el ISA, ¿en qué se basa? O sea, ¿cuál es el criterio de selección? ¿Y en qué consiste la formación? ¿No? Cuba se dice mucho, se habla mucho del método de Stanislavski, pero hoy por hoy el arte es muy diversa, los grupos tienen estéticas diferentes, trabajan técnicas más experimentales, más con el cuerpo. Te vas a la televisión y te vas al cine y hay otros métodos. Está Lee Strasberg, está Stella Adler. Dime cómo funciona la enseñanza artística en su interioridad. ¿Hay un plan de clase o tú como profesor, tú eres el que va regulando o el que va decidiendo la técnica que tú haces con los estudiantes o lo que tú quieres enseñar en ese semestre? ¿Cómo funciona? A ver, te comento. En las experiencias que he tenido, que son la ENIT, la ENA y el Instituto Superior de Arte, la Facultad de Artes Escénicas, funcionaban de manera diferente. ¿En qué sentido? En que el programa de la ENIT y de la ENA estaba muy, muy cerrado, muy enmarcado en un tipo de formación, mientras que el programa de LISA era más abierto en cuanto, dependiendo del profesor que tuvieses, pues seguías una estética o seguías otra estética. Y eso era básicamente la gran diferencia entre el nivel medio superior y el nivel superior. En el caso, también hay diferencias en el caso del ENIT y en el caso de la ENA, porque, por ejemplo, en la ENIT, que fue donde yo cursé mis estudios, nos graduábamos en ese momento de instructores de teatro. Para los que no conozcan, la ENIT es la Escuela Nacional de Instructores de Arte.
No, la ENA es Escuela Nacional de Arte. De Y la arte, y la ENIT, es sí, la Escuela Nacional de de Instructores instructores de Arte. de arte, ya. Okay. Y en esa, por ejemplo, el programa de esa, a ver si me acuerdo, porque hace muchos años de esto, el programa de esa creo que era en primer año, primer semestre, eran 3 años, primer año, primer semestre era primero cuadro plástico, que tomabas un cuadro de la pintura universal, lo estudiabas y hacías tu montaje con actores. Ahora luego te cuento las características de cómo era la ENIC con respecto a la ENA, las diferencias de una y otra. En segundo semestre de ese primer año hacías escena cubana, creo recordar. En segundo año, en primer semestre, hacías adaptación de cuento. En segundo semestre hacías obra en un acto, me parece, o un acto de una obra. Sí, En prácticamente tercer se año, sigue manteniendo así. ¿eh? En la ENA se sigue manteniendo así. No sé Sí, sí, ahora mismo no sé cómo son los eh, programas. Ahora te comento cómo era el programa de la ENA, porque se diferenciaban un poquitito. Y en tercer año tenías un taller abierto de teatro callejero en primer semestre, en el primer cuatrimestre, y luego lo que tenías era el montaje de la tesis. Y la ENA, lo que recuerdo era que primer año era circo, segundo año era escena cubana, luego era acto de una obra en un acto, y el cuarto era la tesis. Creo, no recuerdo bien, ¿eh? Es que hace muchos años de esto. ahora lo que se hace es en la ENA, ellos tienen el primer año, tienen lo que ellos llaman, lo que se llama silencio orgánico. Exacto, silencio orgánico, claro, silencio orgánico. Después, Sí, sí, sí. después Tenías, en segundo año hacen un cuento cubano y una escena de una obra de teatro cubano, y después en tercero hacen en el primer semestre una escena de teatro en verso, y después una escena de teatro psicológico. Y exacto. entonces en cuarto viene una obra de Shakespeare más la tesis. Eso a veces lo alteran. ¿Tú no crees como profesor que estructuras tan rígidas como esa a veces son antiproducentes, como que no se puedan mover cosas, y sobre todo cuando es tan enfocado hacia el teatro? Cuando No la... lo sé. No lo sé, no lo sé. Yo creo que una estructura en la formación es necesaria, pero también creo que nos hemos quedado en la enseñanza artística, nos hemos quedado muy atrasados porque, por ejemplo, no se toca el performance, que ahora mismo el trabajo del performance con directores y actores impresionantes y teóricos impresionantes que hay ahora mismo en el siglo XXI, pues es algo que en las enseñanzas artísticas está, no sé, te hablo desde el desconocimiento porque hace 20 años que no estoy hace justo en enero, hace 20 años que no estoy en Cuba y no sé cómo están funcionando en este momento las enseñanzas artísticas, más de lo que me has dicho ahora mismo, ¿no? Pero creo que en lo que conozco sobre enseñanzas artísticas, el tema del performance, de la nueva puesta en escena del teatro postdramático, del teatro de los 60 en adelante, es algo que se toca muy poco. A lo mejor se puede tocar en teoría o se puede tocar en algún seminario en particular, pero creo que es algo que habría que explorar más, que tendría que tomar un peso también en la formación ya en tercero o en cuarto año. No solo dependiendo, porque en Elisa, por ejemplo, dependiendo del maestro que tuvieses, pues seguías un camino, seguías otro. ¿Y qué me dices de las asignaturas que deberían ser más complementarias para trabajar en los medios? Muchos actores tienen una formación teatral en Cuba, pero al final yo pienso que el 90% de los graduados de la Escuela Nacional de Arte en actuación o el Instituto Superior de Arte, la gran mayoría de esos muchachos nunca más hace teatro, y se van a hacer Claro. televisión o a hacer cine, o están interesados más por el producto audiovisual, que es lo que más se está consumiendo en estos momentos. Y no hay una verdadera formación enfocada a los medios
enfocada a trabajar hacia el audiovisual o una formación enfocada a la radio, por ejemplo, que no se mencione. Yo pienso que en la ENA, en la ENA ellos tienen un semestre que es radio, que creo que se toca de una manera muy superficial, pero quería preguntarte eso, o sea, esta formación enfocada a el audiovisual, ¿no crees que le falta también? También. Era lo que es una de las carencias. Por ejemplo, aquí en España se dan dentro de las carreras en las escuelas superiores de artes dramáticos que hay en España, que hay varias, una por comunidad o varias por comunidad, como el caso de Sevilla. Hay semestres donde se hacen talleres y donde se hacen cursos de interpretación ante la cámara, de interpretación audiovisual, específicamente para el audiovisual. Eso es algo que en la enseñanza nuestra no existe. Yo estoy perdido completamente en eso. Nunca recibí formación directa. La formación que he tenido con eso es cuando me he puesto a hacer algo por mi... Como ahora que estoy haciendo una serie que se llama Antrología con unos amigos de aquí de la ciudad donde vivo y es como me he acercado al mundo de audiovisual. También está la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños, que ya es especializada para eso. Está la Facultad de Comunicación que antes estaba en Quintivente, ahora no sé dónde está, pero está más en formación técnica y en formación de directores, guionistas, pero no en una formación de interpretación hacia la cámara o interpretación hacia el audiovisual. Mira, ese es otro punto que creo que la enseñanza artística cubana, estoy hablando, vuelvo a decir, estoy hablando desde el desconocimiento total porque hace 20 años que yo no tengo ninguna relación con el mundo académico cubano y no sé cómo ha evolucionado en este tiempo. Sergio, háblame específicamente de tus clases, o sea, cómo tú organizabas tus planes de clase, o sea, qué técnica tú le transmitías a tus estudiantes. Hablemos un poco de eso. Pues yo creo que yo soy una coctelera, una mezcla de todos mis maestros, de la gente. Yo he tenido, creo que he sido un privilegiado, he pasado por muchos maestros, por mucha gente que me ha aportado muchísimo. En primer lugar, Juanito Arce, que fue la persona que me abrió los ojos y el alma al mundo de la interpretación y del teatro. Luego tuve a Jorge Ferrera en Elisa, a Nelda Castillo, a Corina Mestre también, además de trabajar con profesores de la vieja escuela que estaba en Lení, como Dima Rolando, Leopoldo Morales, Candebat, que era una burbuja, la enseñanza artística en Cuba es como una burbuja, es un micro, ¿cómo decir? Un ecosistema muy cerrado y que por momentos funciona muy bien en el sentido de que en mi formación, no estoy hablando de ahora, en mi formación funcionaba de una manera donde todo el mundo dabas clase con un profesor, sin embargo hacías proyectos con otros y así te enriquecías, veías distintas técnicas, trabajabas con tus compañeros de clase, como el tema de la ENIT, que llegabas con 18 años y tenías que dirigir una obra y actuar en 15, porque habían 15 personas más en tu grupo, y eso era un plus de conocimiento y de experiencias y de experimentar continuamente. Lo que yo transmito es ese compendio de todos mis maestros. También de lo que he aprendido a nivel profesional con Antonia, por ejemplo, o acercándome a conferencias y charlas cuando estuvo Eugenio en Cuba, o en algunas charlas que se dio en Teatro Escambray en la que participé, en los festivales de teatro. Ha sido toda una amalgama de recursos, de signos, de significantes que he ido
pillando, tejiendo y construyendo a lo largo de 20 años. Sergio, yo tuve la oportunidad de verte frente a un grupo de estudiantes en Alcalá de Henares, un taller que tienes como clase complementaria en la universidad con aficionados del teatro. Y era curioso porque la gran mayoría de personas que vienen de la calle, que vienen sin una formación, si vienen sin un trabajo previo, vienen como estatuas, ¿no? Llenas de cemento, con las terminaciones del cuerpo dormidas, no saben mirar, no saben moverse en el escenario, no saben trabajar con el ritmo, no saben trabajar con la dinámica que tiene hacer teatro. Y era curioso, ¿no? Porque tú, como un cincel muy cuidadoso, ibas poco a poco trabajando con esos muchachos y poco a poco ibas despertando en ellos ese instinto que funciona para la escena. O sea, era interesante cómo tú ponías la pedagogía en función de lo que requiere las técnicas y la disposición de estar en un escenario. Hablemos un poco de eso porque en Cuba, no quiero decir toda, pero sí hay una experiencia muy marcada que cuando tú estudias actuación o cuando tú tienes un maestro al frente, este maestro te exige como si tú fueras un profesional. O sea, la pedagogía se va por el latón de la basura y muchas veces tú como estudiante eres hasta agredido para poder tener un resultado como si estuvieras en un teatro profesional. Hablemos un poco de eso, cómo la pedagogía se pone en función del resultado artístico y no solamente predomina el resultado artístico. Eso es algo que he tenido que aprender, ¿eh? Me han acusado muchas veces de tirano. Aquí también, dando clases, me han acusado de duro porque venimos de esa escuela. No sé si será la escuela rusa, si será la disciplina de los teatristas, ese rigor que tenemos cuando impartimos clases. Y alguna que otra vez me han acusado de ser demasiado tirano o demasiado duro a la hora de transmitir el conocimiento o de exigirle a un alumno. Pero con el tiempo creo que he ido aprendiendo que es mejor que vayan descubriendo, que vayan creciendo, que vayan por sí mismos, que la imposición puede funcionar para algunas personas, pero para otras no. Y también algo que le agradezco a este país, la educación en la diversidad, la educación a este país, exactamente, que eso podemos hablarlo luego de mi experiencia, porque nunca he estado, ¿cómo decirte?, desvinculado de las artes escénicas o de la docencia de las artes escénicas, pero he tenido que, como inmigrante, trabajar en otras cosas para sobrevivir, para vivir. O sea, llegó un momento cuando llegué a España que tenía que escoger, ¿qué hago? Intento hacer teatro, vivir del teatro, y realmente en el momento, en 2003, 2004, 2005 y luego con la crisis en 2007 y 2008, era extremadamente complicado. Y se me dio la oportunidad de entrar en un trabajo que no tenía nada que ver con la docencia teatral, que eran 2 universidades norteamericanas que tienen una sede aquí, que traen estudiantes a estudiar español y a estudiar la cultura española. Y ahí estuve trabajando 15 años. Y en esos 15 años aprendí muchísimas cosas, sobre todo el tema de la diversidad, todo el tema del respeto, todo el tema de las identidades de todos tipos, de raza, de género, cómo dirigirte y ser políticamente correcto con las personas para que no se sientan agredidas. Y creo que son
o violentadas, y creo que son recursos que he ido incorporando a la dinámica de mi enseñanza teatral. También te digo, es algo que vas aprendiendo con el tiempo, poco a poco. Y también dependiendo de la persona que tienes delante, porque hasta después de 20 años, yo ahora es que estoy frente a un grupo, he logrado, ¿no?, entrar como profesor en una escuela superior de arte dramático y estoy formando a futuras y futuros actores y actrices en este momento. Y es verdad que este periodo, este tiempo, que no he dejado en ningún momento de dar docencia. Siempre he estado con la Universidad de Alcalá, o en Tufts Skidmore también hice docencia teatral. He ido puliendo un poquitito, teniendo en cuenta que cuando te acercas a estas personas, cuando hay gente o que son aficionados o gente que viene en el contexto universitario, que no tiene nada que ver, que hacen otras carreras y que se acercan al teatro o por vocación o por gusto o simplemente porque quieren tener unos créditos de asignaturas transversales para convalidar a final de curso y que se les piden y son obligatorios. Y a esas personas no le puedes exigir como si estuvieras formando un actor profesional, una persona que se va a dedicar a eso. Y poco a poco he ido afinando esa intensidad, ese deseo de sacarlo todo en ese instante. Y el resultado es que ahora doy clases de una manera, creo que más relajada, más intuitiva, y haciendo que el estudiante vaya recorriendo con sus instrumentos los caminos para llegar a algo, para crecer. Tuviste una de las primeras clases cuando estuviste, pero ese mismo grupo ya me encantaría que lo vieras ahora, porque ha crecido en 2-3 meses muchísimo. Yo quería hablar un poco también de tu trabajo como actor. Tú trabajaste con El Ciervo Encantado, trabajaste con Estudio Teatral Vivarta, dirigido por Antonio Fernández. Bueno, cuando aquello no era Vivarta, era Buen Día todavía. Vamos a ver un poco los carteles de los espectáculos que has trabajado como actor y como director, si se pueden poner. Y me gustaría, Sergio, que me hablaras de esa experiencia, ¿no? De esa experiencia, ¿cuál fue tu recorrido como actor en estos grupos en Cuba? Y también cómo deviene después toda esa experiencia en poder dirigir a los estudiantes y poder hacer puestas en escena con estudiantes. Pues en principio la ENIT. La ENIT era una escuela completa, en el sentido de que tenías que trabajar muchísimo. O sea, te estabas graduando como instructor de teatro, tenías que saber montar, dirigir actores, pero a la vez tenías que actuar en 15 obras. Los exámenes de la ENIT eran maratónicos, eran de 3-4 horas. Y tú, por ejemplo, actuabas, si tu grupo tenía 15 personas, tú actuabas en 8, 9, 10 propuestas más la que hacías tú, que tenías que dirigir. Y eso fue de verdad una batalla en vena de trabajo tremendo teatral, que no cuenta como quizás como actuación profesional, como actuación ante público, que como te dije ya, está dentro de una burbuja. No es lo mismo la actuación dentro de un medio docente o dentro de la academia, que ya luego salir y pararte frente a un público dentro del rigor y la dinámica que tiene el teatro profesional o que tiene los circuitos profesionales. Pero, sin embargo, como escuela y como base, la ENIT, yo creo que todos los que pasamos la ENIT, todas las personas que tuvimos la suerte de pasar la ENIT, estamos muy, muy contentos con nuestra experiencia y con lo que aprendimos y con lo que nos llevamos de ahí. Creo que recordamos que son nuestros mejores momentos de nuestra vida, creo. Echamos para atrás diciendo, porque te digo, también era una burbuja dentro de la situación que tiene Cuba, la situación política que tiene Cuba y todo lo que ocurre. Nosotros estamos quizás ajenos, viviendo en un mundo completamente teatral, completamente pasando hambre, pasando trabajo, pasando necesidad, pasando lo fatal, pero haciendo teatro, creciendo, haciendo cosas bonitas,
esculpiendo de alguna manera el espíritu, esculpiendo el alma. Entonces era algo que se recuerda, o sea, que las personas que hemos pasado por la ENIT, por la INA, por ELISA, siempre lo tenemos, lo llevamos ahí en, no sé cómo decirte, en el ADN. No es la única experiencia, hay muchísimas y disímiles experiencias para llegar a esto, pero realmente a nosotros nos marca, ¿cómo decirte? Nos identifica esos espacios, esos ladrillos, esas cúpulas. Creo que por ahí atrás está la Facultad de Artes Plásticas de ELISA, un cuadro de Jairo Alfonso, un gran amigo, un hermano que estudió también en esa época. Y lo bonito de esa experiencia era que estábamos todos unidos, todos unidos, música, danza, teatro, estábamos todos unidos y había una confluencia y una interrelación y una diversidad tremenda. Y creo que me he perdido. No sé qué pregunta me hiciste. Yo quiero hablar un poco, yo sé que hace 20 años se dicen fácil, pero yo sé que es un proceso difícil. Hacerte dos preguntas cruciales aquí que van a marcar, yo pienso que marcaron un antes y un después en tu vida. O sea, ¿qué circunstancias, cómo tú sales del país y por qué? Porque yo lo digo, o sea, como emigrante, como exiliado, o sea, dejar dejar lo que tú tienes, tu casa, y el teatro es una gran casa para uno, es la vida de uno, o sea, dejarlo y poder reinventarte es complicado. O sea, ¿cómo tú lograste hacer el salto? ¿Por qué sales de Cuba y por qué decides quedarte en el exilio en España? Es complicado. A ver, yo en cierto modo llegué aquí con apoyo, o sea que fui un privilegiado. Mi familia estaba aquí, vine a estudiar, vine a hacer un doctorado en 2003, o sea, llevaba en ELISA, me gradué en 2000, empecé a dar clases en el 2000 en ELISA, pero yo tenía muy claro que yo quería salir de Cuba. No me sentía bien, no me sentía, no sé, no me sentía libre, no me sentía, sabemos cómo lo que Cuba es un estado totalitario, una dictadura, y yo necesitaba más en mi vida. Necesitaba vivir otras experiencias, conocer el mundo, tener libertad, sentir que podía moverme por donde quisiese. Y te vuelvo a repetir, yo me considero que he sido un privilegiado tanto allí como aquí, en el sentido de que hice una carrera, tuve la oportunidad de hacer una carrera que me gustaba, estudiar lo que me gustaba, luego dedicarme tanto a la docencia como en algunos grupos de trabajo profesional mínimo y poco, porque me gradué y a los pocos años, a los 2 años, me gradué del 2000 y justo en 2003, no pasó ni un año, ya vine a hacer un doctorado aquí a Alcalá de Henares, a Madrid, y salí sabiendo que no iba a volver. Al año creo que había que volver a Cuba o algo así, a los 2 años, 2003, 2005, a los 2 años tenías que regresar a Cuba. Y recuerdo que regresé a Cuba y me dijeron que yo tenía en octubre la defensa de mi trabajo de investigación, no de la tesis, en octubre, y yo fui el fin del verano a Cuba. Y cuando fui a Lisa me dijeron, la rectora me dijo, mira, suspendieron los doctorados, no te puedo dejar salir por los doctorados. Yo le dije, vale, perfecto. Yo había ido con 7 cartas de diferentes del festival del FITAC de Girona, que participaba ese año, con una empresa de turismo teatral de aquí de Alcalá, con la que también he colaborado y he hecho montajes con ellos. Iba con la carta del doctorado, iba con varias cartas, ¿no? Y me dijeron, ¿solo te dejamos salir una semana? Y dije, vale, para que vayas al festival. Y yo tenía muy claramente que no iba a volver. Y estuve
15 años sin volver a Cuba. He vuelto solo una vez. No he vuelto. Yo quería preguntarte, cuando tú hablas, y muchas personas que he entrevistado en este programa hablan del teatro cubano, de las escuelas de arte, hablan duele decirlo para mí como teatrista, pero es una realidad del pasado, Sergio. La ENIT, los instructores de arte en Cuba se volvieron en los últimos años, que ya no existe la escuela, se volvieron como el similar de los maestros emergentes de la cultura, y las graduaciones de la ENA y de LISA en estos momentos cada vez son más preocupantes. Ha bajado mucho el rendimiento, ha bajado mucho el nivel, y también ha bajado mucho la selección, el criterio de selección para entrar estudiantes, y eso es doloroso. Yo no sé hasta qué punto tú estás informado de eso, hasta qué punto has podido ver por internet fotos, graduaciones de lo que se está haciendo, y es de una calidad bastante baja. Yo quiero decirte y preguntarte de hasta qué punto puede haber libertad creativa, puede haber libertad como un maestro de actuación en un sistema totalitario, en un sistema represivo. Cuando en Cuba, desde la cúpula militar hasta todas las instituciones, siempre hay limitaciones. Donde tú sufriste como profesor, como actor, como director y como estudiante también, esa represión del sistema, esa represión que viene desde arriba, pero llega a las aulas cubanas, llega a los teatros cubanos. ¿Dónde tú viviste eso? Pues como estudiante, por ejemplo, como estudiante te cuento una anécdota. Yo estaba haciendo la doble especialidad de interpretación y de dirección, y llegó un momento cuando estaba en cuarto año o a mitad de tercero o algo así, quitaron las dos especialidades. Y yo me mantuve, fui la única persona que se mantuvo hasta cuarto año, y en cuarto año no terminé una asignatura. No sé si fue cómo se alinearon los astros, si fue un mandato directamente que había que quitar la doble especialidad, porque ese año yo hice todos los exámenes de tesis de mis compañeros actuando como intérprete en sus propuestas, en sus tesis finales, además de hacer la mía como estudiante de dirección. Y ¿En dónde? En el ISA. eso fue en ELISA, sí, en ELISA. Dijeron que se tenía que quitar la doble especialidad, y aquellos que teníamos la doble, que éramos muchos los que teníamos al principio la doble especialidad, fueron cayendo, y la última persona que mantuvo la doble especialidad hasta el cuarto año fui yo, y interpretación no me dejaron graduarme. Vamos, suspendí una asignatura que todavía no entiendo por qué, la suspendí, y no me dejaron graduarme. Y el rebote, luego me arrepiento de no haberlo peleado en ese momento, de no haber exigido mis derechos con más fuerza, y me gradué solo de dirección, pudiéndome haber graduado de interpretación también. Por el otro lado, ese curso de dirección en el ISA no duró mucho tiempo. Eso fue... No, luego desapareció. Luego me enteré que había desaparecido dirección, que se reestructuró y que ya dirección no existía. Por otro lado, recuerdo cuando era profesor, que te interrumpían las clases cada 3 minutos para ir o para la plaza, o para aquí, o para allá, o para marchas, o para no sé qué. Y lo que yo hacía era que yo llegaba y le decía a mis alumnos: miren, vosotros podéis ir a lo que queráis, pero yo voy a dar mi clase. Cerraban las aulas, era imposible. Esto lo puedo decir porque no creo que meta en ningún problema a la persona que ya era, no sé si estará viva aún, era la persona, el custodio de las aulas de ELISA, que era una persona excelente, Tata.
un ser de luz maravilloso. Yo llegaba y le decía, Tata, mira, yo no voy a ir a esto, yo voy a dar clase. Él me decía, mira, a mí me dicen que aquí no puede haber nadie. Cuando tú quieras, yo me voy a levantar, voy a dar una vuelta, tú te subes con tus alumnos y yo, si dicen algo, yo he dicho que no te he visto. Y así burlé muchísimo, casi todas las marchas y casi todas las actividades que te venían a buscar en la guaguita Girón y que te montaban y te llevaban para allá. Pues durante esos 2 años que fui profesor del Instituto Superior de Arte, así burlé todas estas cosas. ¿Sí? Realmente es que no aportaba nada. Lo que estábamos haciendo realmente era más edificante, más cultural, más gratificante y más educativo que gritar o reafirmar lo que haya que reafirmar en ese país. Dime, y en el plan de clases, querido, en la libertad de escoger un sistema, de escoger otro, ¿cómo te iba con eso? A ver, yo recuerdo, es que no recuerdo bien ya, porque ha pasado tanto tiempo, te digo, que yo creo que cuando estábamos como profesor, como cuando estaba como profesor en el ISA y en la ENA ya había un plan de estudio determinado, ¿vale? Como prácticamente en la ENA sí hice más cursos más de verso, teatro en verso, obra en un acto, pero en el ISA cogí un grupo en primer año y lo llevé de primero a segundo. Y ya en segundo yo me fui de Cuba. Entonces no seguí evolucionando, no seguí la evolución con ese grupo. Entonces no me afectó directamente la estructura del programa, pero como te dije antes, yo creo que cierta estructura en la docencia de las artes escénicas es necesaria. No sé hasta qué punto, pero sí es necesaria. Como hecho de menos que falten dentro de esa estructura investigación, interpretación ante la cámara o las nuevas, el teatro postdramático, las vanguardias en sí, el trabajo con el performance, eso que hablamos anteriormente. Por eso te digo que no puedo ser certero, no te puedo dar, no puedo especular, pero no tengo la experiencia como para decirte algo concreto sobre eso que me preguntas. En cuanto al tema de llegar aquí, de reinventarme, de volver o de engancharme, o sea, te dije antes que había sido un privilegiado porque llegué con mi familia, mi padre estaba aquí y me acogió cuando vino esos primeros años. Vine con un permiso de estudiante, o sea, no vine indocumentado. Vine a hacer algo de teatro, eso sí, me cambió la cabeza cuando llegué aquí completamente, porque no conocía el mundo. En el sentido de que sí, tienes una formación, vienes con algo muy, muy interesante, pero llegas aquí y el mundo es completamente diferente. No funciona realmente como la experiencia o la memoria que tú traes y tienes que reestructurarlo todo, estructurarte dentro de otra realidad. Entonces, desde el privilegio, te vuelvo a repetir, la transición fue bastante fluida, pero fue complicada también. Sobre todo porque tomar esa decisión de decir, a ver, ¿qué hago con mi vida? Me oriento hacia otro lugar, me olvido del teatro, trabajo de, no sé, cuando me fui de Cuba me habían propuesto justamente un mes antes de irme, se iba a montar el primer Mozart en la Ópera Nacional y me propusieron dirigirlo y yo dije, no puedo, me voy a hacer un doctorado a Madrid. Y me habría encantado porque me encanta la ópera, conozco un poquito el mundillo de la ópera y para mí a nivel profesional habría sido muy bonito, ¿no? Hacer el primer Mozart que se hacía en Cuba. Y entrar, llegar a un espacio que tienes que desentrañar, que decodificar, como es
todo el proceso del migrante, de las migraciones, pues aunque tengas una base, un colchón, un lugar donde estar, que sabes que no te vas a quedar sin casa, siempre es una experiencia al principio traumática, complicada, porque no comprendes el entorno y hay que ajustarse poco a poco al entorno nuevo y entender cómo funciona. Y si de todas las cosas tomé la decisión de no continuar en principio dedicándome a nivel profesional a mi carrera, a lo que yo, o sea, dije que me pongo a actuar, me pongo a dirigir, creo una compañía, con qué presupuesto, con qué dinero, cómo empiezo de cero. Y tuve la opción y tuve también el privilegio y la oportunidad de mantenerme trabajando en el teatro universitario, manteniéndome trabajando con varios grupos amateur aquí de la ciudad donde vivo, y ininterrumpidamente estos 20 años no he dejado de hacer teatro, no al nivel quizás que me habría gustado, o no al nivel profesional o que habría querido o que me tocaba en la etapa según mi desarrollo, pero no me arrepiento. No me arrepiento de la decisión de haberme ido de Cuba, de haber cambiado mi vida completamente. Y la prueba es que 20 años después ha costado trabajo, pero he retomado la docencia teatral en España del más alto nivel, siendo profesor de una escuela superior de arte dramático. Vamos, yo quiero, antes de concluir con el tema de Cuba, porque también me interesa un poco hablar de tu historia aquí en el exilio, vamos a hacerte, yo voy a mencionarte algunos nombres y tú me vas a decir como tu experiencia con estos maestros, con estos directores, con estas figuras de la escena cubana. Si yo te menciono Nelda Castillo, ¿podrías decir una frase o algo así? Pues genialidad, constancia, trabajo, disciplina. Armando Suárez de Villar. El papá de todos, el abuelito de todos en ese momento. Un ser entrañable, querido. Corina Mestra. Corina, le debo muchísimo a Corina a nivel personal, a nivel actoral, a nivel de cercanía. Esto no quiere decir que sus posturas políticas y las mías estén totalmente en las antípodas, pero como maestra le debo un respeto y siempre la voy a respetar. Con Antonia Fernández, que hiciste Muerte de Amor. Antonia, mi aguerrida Antonia. Antonia, la experiencia con Antonia fue una experiencia loquísima, que no me arrepiento de haberla pasado. Fue maravilloso formar parte de esa locura, de esa energía desenfrenada que fue la gira del caballo, que fue una gira maravillosa que hicimos en el año 2000, que yo llegué de rebote justo ahí a la gira del caballo y me fui haciendo luces en el espectáculo por toda Cuba. Fue muy bonito. Y luego todo el proceso de la casona de Romeo y Julieta, que aquello fue una locura tremenda, pero maravilloso, pero muy disfrutable. Dicen que ella montó un andamio de 3 pisos y se fueron abajo. Ahí dejé yo una uña de tirarme haciendo el mercucho. Dejé una uña con unas botas rusas militares de tirarme. Pero fue muy bonito. Además, era muy interesante porque aquello era una locura, ¿no? Tú estabas ensayando el Romeo y Julieta y al lado estaban los obreros, y el polvo, te comías el polvo. No, una locura. Pero fue como experiencia, como montaje, como momento vital, fue una experiencia entrañable que siempre voy a recordar. Como la experiencia que viví en El Ciervo, como la experiencia que viví con las obras con Corina de la graduación de mi grupo de aquel año, como mi experiencia en Lenit, con todos los maestros que pasaron por Lenit, con Gladys Alvarado, que era la directora, con el difunto Calixto Manzanares, con Maida, con Leopoldo, con Candevá,
con Félix en la acrobacia. Félix Padrón, ¿no? Que casi no se menciona, una persona Que tantas aportó personas tanto a muchas generaciones, además. de generaciones. Yo me recuerdo que yo siempre he sido fatal cuando yo trabajaba en Gaya Teatro, fatal en expresión corporal, en acrobacia, y él logró que yo hiciera acrobacia y Félix era increíble. Félix era increíble. Félix es una persona así entrañable en Y todos los al, sentidos. y al igual que Carmen Fragoso, son de estas personas Y que Carmen Fragoso también, que fue mi profe. Raúl Alfonso, ¿cómo se me olvida Raúl Alfonso, por favor? Que fue mi profe de voz también en Elisa. de, Jorge Ferrera, que nos hemos mantenido unidos desde que nos conocimos, desde que entré en Elisa con él como profesor en ese primer año hasta ahora. Es mi amigo, mi confidente, mi compañero, y yo siento lo mismo de él hacia mí. Hemos hecho muchas cosas juntos y bueno, ahora alguien se me quedará, alguien se me quedará, porque es muy complicado, ¿no? quiero hablar un poco, Sergio, de vamos a ver algunos videos y de trabajos que has hecho acá, la marcha zombie, que eso pertenecía como una intervención de la feria cervantina, ¿no? No. La marcha zombie fue una cosa muy loca. ¿Recuerdas que te dije que estuve trabajando 15 años con una universidad americana, ¿no? Con 2 universidades americanas. Pues estos estudiantes trajeron, este programa traía estudiantes americanos y dentro de una clase de teatro que daba dentro con la universidad y con ese programa, que era el profesor de esa clase, que era curricular para TAFS y para Skidmore, mezclaba estudiantes de la Universidad de Alcalá, estudiantes españoles, con estudiantes americanos. Y me dijeron, tienes que hacer una actividad para la calle, que salga, que muestre algo. Y digo, ¿y qué hago? Y dije, los zombies están de moda. Cuando aquello fue el año que empezó a ponerse Walking Dead y todo esto. Y dije, los zombies están de moda. Voy a hacer una marcha zombie, que en España no se hace ninguna marcha zombie. Y cada vez que salgo a la calle, veo que hay más gente que se disfraza en Halloween. Porque aquí eran anti-Halloween. Por ejemplo, se están viendo imágenes de esto. O sea, se hacía la noche del tren. Bueno, se hace, ya yo no hago nada. En la última edición que se hizo, yo me desvinculé completamente de este proyecto, pero es un proyecto que surge de una clase docente intentando encontrar un puente entre el estudiante norteamericano y el estudiante español, eligiendo una noche, que es la noche del 31 al 1, el día de difuntos de la cultura católica y el día de Halloween de la cultura irlandesa, celta, que se celebra más en los países anglosajones. Y con mis 12, 13, 14 alumnos, no recuerdo cuándo tenía ese primer año, en 2011, pues hicimos a modo de flash mob una cadena de acciones, las pusimos en las redes sociales, salimos a la calle a hacerlo y para nuestra sorpresa habrían, no sé, 400, 500 personas y poco a poco esto se fue haciendo una bola más grande y más grande y más grande y más grande, y las últimas ediciones antes de la pandemia, porque esto lo paró, entre otras cosas, la pandemia, 10.000 personas perfectamente podían venir esa noche y estar aquí. La ciudad se revolucionaba y no era solo el espectáculo de la marcha, sino cómo las técnicas que aprendías en clase, que aprendías en un salón, lo llevabas fuera y la ponías fuera y la compartías con la ciudad. Y había de todo, desde cervezas artesanas, cine, ahí estoy, cine. Esta, por ejemplo, que estáis viendo es de la 9ª Marcha Zombie, como homenaje al Museo del Prado, que se cumplía años de la creación del Museo del Prado, y siempre acabamos con un concierto, un macro concierto, y estas son las imágenes que se están viendo ahora del concierto de la 9ª Marcha Zombie, que fue la última. También hay otra por ahí muy graciosa, que no sé si pondréis luego algún vídeo de esa o alguna foto, que fue cuando aquí el momento, creo que fue la 8ª Marcha Zombie, en 2008, un momento de crispación
en 2018, perdón, un momento de crispación política que había bastante en el país, que esto estaba bien fuerte, decidimos hacer una marcha por los derechos de los zombies. Y para mí es la que yo recuerdo con más agrado y la más graciosa de todas, porque la gente se implicó muchísimo en ella. Yo quiero que me hables un poco de tu trabajo ya en España. Tú te vives hace varios años en Alcalá de Henares. Alcalá, yo, el poco tiempo, ¿no? que visité Alcalá, yo vivía en Madrid, me movía. O sea, quedé fascinado porque es un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, pero súper cultural, o sea, donde las personas reaccionan al movimiento cultural, a las propuestas culturales, y tú te radicaste ahí. Háblame un poco de eso, háblame un poco de la dinámica de reinventarse en el exilio, de la dinámica de ir a las universidades, de la docencia. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se hace en Cuba, lo que tú habías hecho en Cuba y lo que se hace aquí? ¿Cuáles son las nuevas maneras, las nuevas tendencias que tú tuviste que aprender? Sobre todo el tema de que aquí hay dos tipos de enseñanzas, ¿no? La enseñanza universitaria y la enseñanza no superior no universitaria. En la enseñanza universitaria, por ejemplo, nosotros, una persona que tenga un título de LISA, aquí se considera no universitario. Porque las únicas personas que pueden dar títulos universitarios son las universidades. Superior, pero no universitario. Entonces, dentro de las universidades, que son los únicos que se pueden reservar dar una titulación universitaria en España, no superior, universitaria, no hay enseñanza especializada de artes escénicas, porque para eso existen los conservatorios, las escuelas superiores de arte dramático, otro tipo de enseñanza, que son las enseñanzas artísticas, que por cierto ahora se va a hacer un decreto para regularlas, que es una herencia que se trae y algo que se tiene que solucionar, porque están, en mi opinión, están muy desorganizadas y tienen que estructurarse de una mejor manera. ¿Qué sentido? En el sentido en que, por ejemplo, aquí interpretación te separa en interpretación textual e interpretación gestual. Por ejemplo, si tú entras a dar interpretación de gestual, no vas a hacer otra cosa, se supone, como profesional, que o danza teatro, o mimo, o teatro corporal, o físico, máscara neutra, o este tipo de cosas. La palabra no pasa por ti. Aunque al principio das el primer año una formación más o menos unida, pero está muy definido el que hace textual y el que hace gestual. Eso para mí es un error, pero no sé, quizás porque estamos acostumbrados a otro... Estas especies de títulos que emiten estas universidades y estas escuelas, no es como en Cuba, ¿no? Es una de las diferencias. Esto no te garantiza trabajo. No es como en Cuba, que en Cuba tú te gradúas de la ENI de LISA y tienes que cumplir servicio social en un grupo de teatro, y con ese título tú vas a tener sí o sí en un grupo de teatro. Aquí ninguna carrera te garantiza tener un trabajo. Te garantiza la formación que tienes, la oportunidad de formarte, de aprender con gente preparada para enseñar, pero no te garantizan un trabajo cuando tú sales. Tienes que buscarte los trabajos y tienes que entrar en las compañías, o puedes crear tu propia compañía, o puedes crear tu escuela o tu empresa de eventos. El mundo real, que funciona de una manera completamente diferente a lo que cuando uno llega aquí cree que es, o que llegas y dices, tengo una preparación del copón, o yo era esto, y de pronto llegas y no eres nadie, ni sabes nada, y ahí tienes que empezar de cero. Entonces, eso es algo que es bonito también,
porque te tienes que reciclar, tienes que inventar, tienes que ajustar, tienes que hacer mucho trabajo personal contigo mismo para encajar bien en el nuevo entorno donde estás. Y no solo para encajar bien, sino más bien porque tampoco encajar es que sea lo fundamental. Aquí hay gente que va a su bola toda su vida y no pasa nada, sino entrar en la dinámica de este mundo y tú decides hasta dónde te comprometes y hasta dónde no. En cuanto a lo que me preguntabas, perdón, que es que era una pregunta muy amplia y me he ido de... Sí, sí, perdón. ¿Qué me decías? ¿Qué me No, decías? no, yo te preguntaba un poco también de la diferencia, ¿no? En la, cuando tú quieras puedes pedir algunas imágenes, algunos videos de apoyatura que tú me mandaste para poderlos poner y que el público Ya viendo. retomo, ya me acuerdo. Pero Entonces, la diferencia. esa diferencia que estábamos con las escuelas superiores artísticas y las universidades, pues yo llegué directamente a una universidad, porque un título de doctorado solo lo puedes hacer a través de una universidad. Y en las universidades, en casi todas las universidades españolas, hay un espacio, un aula teatral, un aula de artes escénicas, un aula de cine, un aula de artes plásticas, un aula de danza, donde se vinculan profesionales y personas que os forman parte del mundo universitario o forman parte del mundo profesional y se vinculan en estos espacios para hacer laboratorios, para crear cosas. Todo esto, antes de yo llegar aquí, había mucho dinero para esto, había mucha subvención. La universidad dedicaba mucho dinero a esto. Con la crisis de 2007-2008, todo eso desapareció por completo. Y entonces, ahora las que se mantienen a muy duras penas. De hecho, la Universidad de Alcalá, que fue la universidad donde vine a hacer el doctorado y donde estuve trabajando durante un tiempo con una beca de colaboración, lo primero que hice fue eso, nada más llegar. En el aula de teatro en la universidad, coordiné la compañía de teatro de la universidad, hice muchos espectáculos que también por ahí saldrán algunas fotos o algunos vídeos que hay de esto. Esto desapareció. Hace 10 años que no existe, que está completamente cerrada. No hay teatro en la Universidad de Alcalá. ¿Cómo puede ser posible que en tierra cervantina, que en el lugar donde nació Cervantes, en la Universidad Cervantina y en la ciudad cervantina que tanto se presume de ello, no hay un teatro universitario? Cuando lo hay en casi el resto, mal, mejor, peor, de las universidades de España. Entonces, a partir de esto, es que te digo que me fui ajustando. Ya salí de la enseñanza especializada a hacer una enseñanza lo más especializada posible, pero con estudiantes universitarios que son de farmacia, de arquitectura, de medicina, de filología, y con esos estudiantes pues creas espectáculos, haces obras, y es increíble porque la riqueza también de trabajar con ellos y de empezar con una exigencia, sabiendo que el nivel no es exactamente el mismo cuando vienes de enseñar en una academia como la academia, como ELISA o como la ENA en este caso, con personas que se van a dedicar específicamente a la carrera y a la profesión. Aquí es completamente diferente. Entonces, esa fue una de las cosas que te dije que me ayudó a ajustar lo que te comentaba, mis métodos para llegar, para pedir, para ver hasta dónde llegan, para ver hasta dónde yo puedo ser exigente con el estudiante. Y a partir de ahí es todo esto que te comenté, primero en la Universidad de Alcalá, luego con Tufts Skidmore, el taller que hice con Tufts Skidmore, luego también me he mantenido con la Universidad de Alcalá, me he mantenido todos estos años de una manera u otra en el espacio de la Universidad de Alcalá. Esa última foto que vimos es del año anterior, antes de la pandemia justamente, y tú viniste, ¿no?, a una clase que se retomó ahora, justamente después de la pandemia, se retomó este año. Y básicamente lo que he hecho durante todos estos años es mantener una línea de trabajo con la docencia, pero no, como te digo, a nivel profesional, hasta
este año, septiembre, que ya, como te dije, estoy súper feliz. Si lo digo muchas veces es porque para mí es un logro muy grande. Yo pensé que jamás volvería a dar clases en una escuela superior y de verdad que está siendo un tobogán de emociones volver a encontrarme con la docencia superior universitaria artística, porque es lo más bonito, o sea, lo más bonito que se puede soñar, ¿no? En este momento, por lo menos para mí, como homenaje a mis maestros, además. Yo quería también que me hablaras un poco de tu labor como director teatral y los espectáculos que has logrado montar con estudiantes aquí en España. Pues he hecho espectáculos con estudiantes, con gente amateur, con algún que otro espectáculo profesional, los menos también, porque cuando tienes que ganarte los frijoles en un trabajo que te ocupa 8 horas diarias, que te tienes que desplazar, pues mantener viva la llama es muy complicada y tienes que elegir. Y yo elegí la docencia. Dedicarme a montar espectáculos profesionales por tener un espacio, tener un equipo, gente que llegue, confluir todas las sinergias en un mismo punto es demasiado complicado. Por ahí está sonando La Ratonera, año 98 en Elisa, Levin. Pues Este espectáculo que estamos viendo por acá, tú lo dirigiste, ¿no? Sí, fue un espectáculo que hice en el 98, en segundo año de Lisa, que tomé los espectáculos de ese año, los espectáculos de muchas personas de ese año, hice como un camino, ¿no? Era una crítica, justamente era una crítica a la enseñanza artística en este momento, porque hubo un cambio de rector, perdón, de decano de la facultad en ese momento, y nos dijeron que nos iban a enseñar que hasta este momento nos habían dado el pescado, que nos iban a enseñar a pescar, pero las cosas no fueron tan bien como nos las propusieron y justamente los espacios, la idea de este espectáculo era un viaje con Dante, con Caronte, por el infierno, por los condenados en la Facultad de Artes Escénicas y terminaban en el espacio que debía haber sido y que nunca fue, que era el agujero donde se iba a construir el teatro de la facultad. Que la idea de hacer este espectáculo se me ocurrió gracias a este tiempo, pobrecita, que nunca me lo perdonará. Si alguna vez ves esta entrevista, Etienne, te pido perdón. Esta era la finitud de la belleza, Etienne estaba desnuda y como una persona, la juventud desnuda, que te puede provocar en algún momento algún deseo, alguna ansia determinada, después te resultaba repulsivo porque mientras que estaba pasando esto, era la vanidad, la finitud, era el infierno de Dante, le iban tirando engrudos, cosas arriba. No. Y estábamos todos los condenados, por ahí atrás estaba también Sísifo subiendo la escalera, Kenia Bernal, que a la segunda vez que bajó, que se iba rodando las escaleras, era una piedra, ¿no? La llevaban como una piedra y era la piedra, y cuando bajaba iba rodando las escaleras hasta abajo, dice que no sentía nada ya la segunda vez que lo hizo, porque esto fue... Y todo esto confluía en el espacio escénico y lo que se representaba era Hamlet. Por eso el espectáculo se llamaba La Ratonera, el espacio donde estamos todos los condenados en este infierno particular, dándolo todo sin poder salir de esa recurrencia, de esa agonía. Este es más o menos ese espectáculo que fue el 98, que además se hizo el día antes del Sinor, y que querían premiarlo y no lo premiaron porque dijeron que no, que se había dicho el día antes, pero toda la gente esos que viste en el vídeo, eran los invitados del Sinor, muchos invitados del Sinor que fueron y que vieron el espectáculo y creyeron que eso era la inauguración, pero justamente nos habíamos puesto todos de acuerdo, como era una obra coral también, para hacerlo fuera del certamen, como una manera de protesta.
Y fue gracioso. Tú que me preguntabas, este espectáculo acabó con todo el mundo cantando la canción de la alegría ahí en la escalinata, en una de las escalinatas de la facultad. Y yo dije 1 minuto de silencio por la ausencia, y luego me enteré que el partido estaba preguntando de qué había querido decir con 1 minuto de silencio por la ausencia. Aquí estamos viendo otro material. Esto es explorar el futuro desde el verso de Verónica, 2 poetas españoles, Verónica Aranda y Andrés Catalán, que se hizo en 2015 en el Corral de Comedia. Si se le puede pasar más adelante, si se puede adelantar, porque es un espectáculo bien largo, ahí más o menos. Eran con poemas de Verónica y Andrés Catalán, se hizo todos los audiovisuales. Por ejemplo, este es muy bonito este poema. Es un poema sobre el abuelo que fue Quinto, que fue a la guerra de Cuba, y lo que se perdió y lo que ganó también. Aquí esto fue Se piensa convertido en indiano, propietario de un ingenio de azúcar, paseando el domingo con su puro y su traje de lino almidonado, con fondo musical de banda de kiosco y un olor familiar a caramelos tostados en la feria. No sabía, mi bisabuelo, en el etéreo instante en que fue retratado, que esperaba un barco de tullidos de regreso a la vieja metrópoli, el vendaje gangrenado de pérdidas, Castilla y los caminos de la transhumancia. Pues es más o menos, este poema es más o menos hablando de los que fueron a la guerra de Cuba y esa vuelta otra vez, que fueron los pobres, los quintos de los pueblos, y cómo regresaban más pobres, pero con la experiencia terrible, por un lado de la guerra, y por el otro muchos que se quedaron también, con esa experiencia de haber vivido y compartido también otro espacio. Pues esto fue varias cosillas que hicimos así. Aquí conté con el apoyo y la ayuda de músicos como Alejandro Frometa, como Yanes Sierra, como Jesús Serrano, con obras, por ejemplo, de Jairo también. Ese Jairo es en la mano de Jairo dibujando una taza, un poema de Andrés Catalán sobre los objetos, y en ese momento que Jairo estaba trabajando las acumulaciones de los objetos, que por cierto, en el Museo de Nueva Jersey, ahora en el de Arte Contemporáneo de Nueva Jersey, Jairo tiene una exposición y os invito a los que queráis ir a verla, que es un artista maravilloso y un ser humano genial. Así que os recomiendo mucho su exposición. Y aquí conté con mis amigos de siempre, con mi equipo, y hicimos este espectáculo en el Corral de Comedias Alcalá, un espectáculo de poesía, con audiovisuales, con música en directo, y fue una experiencia muy bonita. Como estos hice 2 o 3 más. Aquí no habían estudiantes, pero luego hice uno con estudiantes también, para que ellos entraran y vieran y se enfrentaran a un público en un espacio tan especial como el Corral de Comedias. Nada, he hecho cositas individuales, pequeñitas, no al nivel que me hubiese gustado, no a nivel profesional, no en la compañía de teatro clásico, no en un gran teatro o un teatro off de Madrid. Bueno, que sí he hecho cosas en teatros off de Madrid también. Esto es... Estamos viendo ahí dar clases, ese es el taller del cuerpo con Tufts Skidmore y con los estudiantes de la universidad. Ese taller que hacía es un pequeño documental que hizo Leandro Martínez Cubela, un realizador cubano también, que está aquí radicado en España, un grandísimo amigo, y me regaló, nos vino a ver y nos regaló este... No es un documental, es una pequeña muestra de cómo fue el proceso de trabajo. Vamos a ver un fragmento. Esto es sobre Hamlet 12. Normalmente lo que hacía era cada muestra de proceso de trabajo de los estudiantes que tenía, cogía un clásico y le variaba el nombre y le ponía el número más o menos de
de los estudiantes que tenía y variaba con eso, y así hice Hamlet, hice Macbeth, hice Edipo también. Estos son ejercicios, por ejemplo, de expresión corporal incluidos dentro de la puesta en escena. Ellos presentaban escenas determinadas, o sea, tomaban una escena, todo salía de sus propuestas. Tomaban una escena, por ejemplo, de un momento determinado del espectáculo, se trabajaba sobre ella, se estudiaba y en función de eso se creaba una coreografía, se creaba un pequeño ejercicio que luego se unía todo para darle una estructura dramatúrgica y se presentaba como muestra final del curso. Pues Sergio, en este tiempo, por lo menos ¿cuántos espectáculos has logrado estrenar como director desde lo académico, desde el marco de las universidades? No me acuerdo. ¿No? Pero muchísimo. No lo sé. No sé. Tendría que revisar, tendría que contarlo, pero los 20 por ahí. ¿Qué técnica específica empleas con los estudiantes? Pues depende del grupo. Dependiendo del grupo. Básicamente lo primero que hago, como son estudiantes de iniciación, lo que intento es crear un grupo, crear un equipo de trabajo, crear confianza. Sobre todo le doy mucha importancia en ese primer año al cuerpo, aunque se trabaja poco la palabra, pero como siempre han sido, como los cursos varían, no tienen continuidad porque cada año los estudiantes han cambiado, excepto en la compañía de teatro, que ahí sí presentamos obras, 448, que estaba por ahí, también en los vídeos, o El Tacón Jorobado, que fue un café teatro que hicimos, donde hice a Virgilio, la boda de Virgilio Piñera, que también la hice. Eso fue en la primera etapa, en esa primera etapa que lo único que hacía era estudiar o no estudiar y dedicarme a hacer teatro en el aula de teatro de la universidad, cuando estaba con la tesis, pero ya a la vez que empecé a trabajar, ya era muy complicado compaginar ambas cosas, porque estás 8 horas de tu vida en lo que vas a Madrid, te desplazas, llegas, estás 8 horas sentado frente a un buró, en un ordenador, atendiendo a gente, y regresas, pues ya regresas destrozado, y aún así sacaba tiempo para dar clases en el taller 2 veces a la semana, o montar algo los fines de semana con algún grupo amateur. Pero, como te digo, es muy complicado vivir de tu profesión. Ahora mismo hay un boom maravilloso, hay gente que está logrando muchísimas cosas. O sea, chapó para Jorge Ferrera, que es un gladiador teatral, que ha hecho cosas maravillosas aquí. Para Yanés Sierra, que también, para Laura Ramos, para todo este grupo de actores y actrices que hay en Madrid, que han buscado con este boom, con el boom de las series ahora que hay y todo esto, que han encontrado un espacio y un lugar. Para Dayana Contreras también, que ha trabajado muchísimo. Pero realmente desde la crisis que hubo en España, ahora es que estamos levantándonos otra vez el tema del teatro, de las producciones, porque si no estás subvencionado o si no recibes o si no eres una institución potente, es muy complicado sacar una empresa o proyecto adelante. Ahí estamos viendo imágenes del perro de los Delano en Elisa, ¿no? Sí, ahí con Patricia Pérez estoy, la directora, la documentalista. Ahí estábamos actuando ella y yo. Yo estaba haciendo Fabio, el criado de la condesa. ¿Eso lo dirigiste, Cari querido? No, esto es la tesis de Eduardo Emil, del año 2000 de dirección. Y yo aquí estoy actuando y Patricia, actuábamos todos, éramos un grupo muy unido, este grupo de Elisa nuestro. Estos son grabaciones arqueológicas, básicamente, lo que estás viendo por ahí.
Te quería preguntar sobre tu último proyecto. Estás como profesor en una universidad que abrió, o sea, en una especialidad que abrió hace poco en Cuenca sobre actuación, sobre arte dramático. Háblame de tu trabajo ahí y cómo es esta universidad, cómo Es lo que te funciona. comentaba antes. Yo creo que ya lo he mencionado 3 veces porque estoy tan desesperado por contar esto de que otra No, vez he no, retomado pero bueno, la docencia teatral superior, especializada, después de 20 años. Y que estoy muy feliz por ello. Hay un equipo de trabajo maravilloso. Mis compis son lo más grande. Es un regalo que me ha dado la vida, que me ha dado, he tenido la oportunidad, es un privilegio. Sé que he usado muchas veces la palabra, pero es de bien nacido ser agradecidos y realmente estar ahí es algo que me está cambiando la vida en todos los sentidos. Estoy muy feliz de estar donde estoy, de compartir con los compañeros que comparto cada día, de los alumnos que tengo. Los alumnos son maravillosos. A veces hay que achucharles un poquito porque están un poco baguetes y hay que ponerse así duros, porque les falta todavía ese puntito de disciplina, ese puntito de rigor, pero estoy súper, súper contento con ellos. Estoy dando teoría de las artes del espectáculo y teoría del teatro y la comunicación. Son 2 asignaturas que me están haciendo currar muchísimo, porque como es de nueva creación la escuela, pues estamos haciendo los programas, las programaciones, preparando diapositivas, son asignaturas teórico-prácticas. Y justamente ahora estoy justo en el siglo XIX y el XX. Voy a empezar con el naturalismo, salir del romanticismo y empezar con el naturalismo. Pues Entonces la próxima clase que les toca es Antoine, del teatro, el teatro naturalista de Antoine, y toda esa evolución hasta llegar a Stanislavski, pasando luego por simbolismo, expresionismo, etc. Pues nada, querido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por Muchísimas. hablar de tu experiencia. A mí me gustaría cerrar como una pregunta, a pesar de la distancia, retomar una pregunta que prácticamente te hice anteriormente, pero no indagamos mucho, que es cómo tú ves la panorámica del teatro cubano actual dentro de la isla. Yo sé que ha pasado un tiempo, tú estás distante, esta reconstrucción de la Facultad de Artes Escénicas de Teatro, el SINOR, en el ISA. La obra del siglo, y no Juraboa, parafarseando a Carlos Quintela. Pues, ¿qué te voy a decir? A mí me duele muchísimo y creo que no solo a mí, a todos los que pasamos por ahí, nos duele muchísimo ver esas instalaciones como están, que se desmantelaron con el sueño, la idea, el proyecto de que iba a haber un fondo del gobierno italiano para levantar todo eso, y pasan los años y están peores y peores y peores. Y es una tristeza esos espacios donde estudiamos tantos que estén abandonados y que las nuevas generaciones no los habiten. Porque creo que esos espacios tienen una energía tremenda, aún en ruinas, aún no siendo ni la mitad de las cosas que fueron. Pero es un egoísmo terrible de que no puedan ser habitados otra vez. Son Por las habitados, causas que sean, por las causas que sean, por las causas que sean. Que no le echen la culpa al bloqueo, porque el bloqueo no tiene la culpa de esto. son habitados actualmente por cientos de murciélagos, como muchos teatros, como muchos espacios que representaron la, Hace poco vi una foto del que el fuese teatro. la Alhambra hecho ruina, ya a nadie le interesa, a nadie le importa. La memoria teatral cubana se está perdiendo. Y es terrible, menos mal que hay gente todavía allí, y mi saludo y mi valor hacia esta gente que aún con el hambre, con las penurias, con las necesidades, con las faltas de libertades, con el dolor que implica, siguen refugiándose en el teatro y siguen creando cosas en Cuba.
para mí, la más absoluta y la más grande admiración. Eso quería decirte, el teatro, a pesar de todo, desde el triunfo de la revolución, ha sido un espacio de libertad, un espacio, un micro, una burbuja, como tú dices, de libertad en ese país. Tú fuiste parte de eso. Y quería nada, para ya terminar, ¿cómo ves el futuro de Cuba? ¿Cómo ves el futuro de los teatristas cubanos, que en este momento es muy incierto? La gran mayoría se va, la gran mayoría se exilia, está fuera de Cuba, no hay directores jóvenes, no hay una carrera de dirección. Eso que tú tuviste oportunidad de pasar siempre ha sido mi anhelo en Cuba, haber estudiado dirección, pero mi generación, que nací en el 93, no existía dirección escénica. Y quería hacerte esa pregunta, Sergio. ¿Cómo tú ves el futuro de Cuba? Las personas que quedan actualmente, son pocas las que sostienen el teatro desde la profesionalidad, desde el rigor y la calidad. Entre ellos ahí está Nelda Castillo, que sigue siendo un pilar importante, pero muchos ya no logran sostener eso por todas las carencias económicas que hay y toda la presión. Ahora mismo el teatro cubano, quiero decirte, que está viviendo una crisis muy específicamente de represión. Ha habido un movimiento importante de artistas que nacen en el teatro, de actores, dramaturgos. Este es el caso de Junior, este es el caso de Daniel Triana, que trabajó conmigo, este es mi caso, y hay muchísima gente más que ha alzado su voz de una manera más frontal o no, pero ha alzado su voz contra la dictadura y a favor de la liberación de los presos políticos. Está el caso, por ejemplo, de Flora Lauten o de Nelda Castillo, que han publicado en sus redes sociales, o Carlos Celdrán, que han publicado en sus redes sociales su postura. Y entonces hay una represión con el teatro. Hay una política represiva con el teatro que se está sintiendo, que esto que está pasando con el Festival de Camagüey no es gratuito, todo tiene un significado y todo tiene un porqué. Ahora quieren volver, ahora lo último del Consejo de las Artes Escénicas, que quieren volver al teatro de tradición, al teatro costumbrista, que no está mal, ¿no? Eso no está mal. El problema es que esto es porque quieren barrer con el otro teatro, con el teatro crítico, con el teatro que hace apuntes sobre la realidad cubana. Yo, a pesar de todo, quiero preguntarte eso. Desde la distancia, ¿cómo tú ves el futuro del teatro cubano y el futuro de la sociedad cubana? A ver, yo no soy Nostradamus, ni mucho menos, pero ni Paracelso, ni Fausto. Creo que desafortunadamente la sangría de nuestro teatro va a continuar durante un tiempo. Van a encontrarse otros espacios, otros lugares para seguir imaginando la memoria teatral cubana. Y quieras o no, en un momento determinado, ese sistema es insostenible y tiene que cambiar. Y va a cambiar. Y ese es el momento donde las islas flotantes, como dice Barba, esas islas flotantes, esos terceros teatros, esos espacios se van a unar otra vez. Ese archipiélago se va a volver a convertir en un archipiélago de islas, y eso estoy seguro que va a ocurrir. Y nos volveremos a reencontrar y nos volveremos a abrazar y haremos teatro allí lo haremos, o docencia, o investigación, o lo que sea, y soñaremos juntos desde el arte, desde el espacio escénico, un país mejor para todos y para todas. Eso es indispensable y va a ocurrir. Quieran o no quieran, porque la historia es una pisonadora. Y ocurrirá. ¿Nos costará trabajo? Sí. ¿Nos costará dolores? También. ¿Nos costará distancias? Sí. ¿Pasaremos miedo? Sí. ¿Pasaremos terrores? También. Pero todo eso son vivencias que luego se pondrán en el escenario como denuncia, como memoria,
como historia, volveremos. Y yo estoy seguro que volveremos. Volveremos y con la cabeza alta, muy alta. Porque lo que hemos hecho es amar siempre nuestra profesión y nuestra tierra. Y hemos decidido, por las circunstancias que sean, personales, individuales, colectivas, porque la vida es una sola y hay que vivirla. Y tienes que estar feliz tú, contigo mismo, para luego poder transmitir lo que quieras a los demás. Entonces, mi esperanza es positiva. Yo creo que volveremos en algún momento, Adonis, a ese país, a ese lugar. Y si no, si nos pasa lo que le pasó a Celia Cruz, volverán nuestros hijos o no volveremos y tampoco pasará nada. Seguirán los que vienen después haciendo lo que nosotros no pudimos hacer. Pero eso sí estoy seguro, aquello va a caer, va a cambiar, va a caerse, porque es insostenible. Es insostenible. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, maestro, por pasar tu experiencia, que es valiosísima, a este programa que trata de eso, de recoger las memorias del teatro cubano, las memorias olvidadas, las memorias del exilio, las memorias de donde ellos no quieren que nosotros arrojemos luz y solamente han arrojado sombras. Muchísimas gracias por prender gracias por invitarme también. Gracias. A ti, chao. Chao.